La enseñanza que te voy a dar hoy es una enseñanza que tiene el poder, escúchame bien, de desatar las bendiciones retenidas que el cielo preparó para ti. Esas bendiciones que Dios Padre preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y dijo, estas bendiciones son para mi iglesia, son para mi hijo, son para mi hija. Pues por ciertas causas a veces nosotros solemos dejar esas bendiciones retenidas en el mundo espiritual. Y hoy Dios me habló de que esto va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tomar la enseñanza, la vas a poner en práctica y la Biblia siempre funciona. Amén. Así que vamos a leer todos juntos ahí en Mateo 10, los versículos del 40 al 42, que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este texto nos está enseñando que la honra trae recompensa, ¿verdad? Pero que esa recompensa está directamente relacionada, la recompensa que tú vas a recibir está directamente relacionada con dónde tú depositas la honra. Ahí habla de discípulos, el justo, ¿verdad? El profeta. Entonces hay una recompensa que está relacionada directamente con donde tú colocas la honra. Y te lo quiero explicar con ejemplos bíblicos. Por ejemplo, hay un texto que dice que si honramos al padre y a la madre, a los padres, somos de larga vida en la tierra y que las cosas nos van bien. Déjame, te lo voy a leer mejor. Vamos allá, Efesios 6, 2, 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que esa honra que Dios demanda de ti a los padres es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento y dice que tiene incluida, esa honra tiene incluida una promesa, una recompensa para ti. Y esa recompensa dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquellas personas que saben honrar a sus padres tienen en sus manos esa recompensa de largura de días y además poder decir: estoy bien, tengo una vida buena. Luego también está la honra a la esposa. Dios habla a los esposos y les dice: mira, si tú quieres que tus oraciones no tengan estorbo, honra a tu esposa. Dale honor a esa mujer que yo he puesto a tu lado. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tu esposo, honras a tu esposa y el cielo, el mundo espiritual, el infierno más bien, no puede hacer frente a tus oraciones porque hay una promesa. Y en ese texto que os he leído, pues Dios también habla de la honra al justo, de la honra al discípulo, de la honra al profeta. Dice que el que honra a un profeta por cuanto es profeta, dice que honra de profeta recibirá. Y este texto por mucho tiempo yo no lo entendía. ¿Cómo es esto que voy a recibir honra de profeta? Y hay en Segunda de Reyes y en Primera de Reyes, en el libro de Reyes, hay un par de historias que nos enseñan muy bien qué quiere decir esto. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 8 tenemos a la Sunamita, que fue la mujer que honró al profeta Eliseo. Esta mujer Sunamita, dice la Biblia, que por seguir los consejos del hombre de Dios, por seguir lo que el profeta Eliseo decía, recibió grandes recompensas. Una de ellas fue que su matriz era estéril, estaba muerta. Y por honrarle, por saber reconocer y recibir a un hombre de Dios, su matriz cobró vida. Pero el infierno siempre se levanta contra las promesas de Dios y quiso dar muerte a ese hijo y murió. Pero cuando algo es de Dios, Dios mismo se levantó con resurrección
para el hijo de esa mujer, de esa sunamita. Después el profeta le dijo, mira, sal 7 años de tu tierra, sal de tu tierra, le dijo, sal de tu tierra porque viene hambre a la tierra. Y ella se fue a la tierra de los filisteos, escapando del hambre. Es decir, que escuchaba los planes del cielo para saber, el avisado Belmalí se esconde. Ella se escondió en tierra de los filisteos y a los 7 años, cuando volvió a su tierra, resulta que Dios, sin estar ella presente, le había guardado todas las propiedades, solo por honrar y por seguir los consejos de un profeta, de un hombre al que Dios había establecido en autoridad. Después en Primera de Reyes 17 también tenemos otra mujer, una viuda, la viuda de Sarepta, que en esta ocasión no fue al profeta Eliseo, pero fue al profeta Elías, a quien honró. Ella dice que tenía un puñadito de harina y un poco de aceite y decía, bueno, yo me como esto y ya me voy a echar a morir. Pero vino el profeta y ella, de donde no tenía, le hizo una ofrenda al profeta. ¿Y qué sucedió? Que Dios honró o recompensó la honra que esa mujer dio al hombre de Dios con sobreabundancia. Le sobreabundó. También tenemos en 2 de Reyes 4 otra viuda que esta estaba además endeudada. Y dice que honró al profeta Eliseo porque con sus deudas ella no corrió a buscar ayuda al rey o a buscar ayuda a sus acreedores. Por favor, perdónenme la deuda. No, ella corrió a Eliseo, donde tenía la solución. Dios estaba con Eliseo y ella corrió a él. Y Dios hizo que las vasijas de esta mujer se llenaran de aceite. Y ese aceite se multiplicaba y se multiplicaban las vasijas, al punto que canceló toda su deuda y aún le dio para vivir toda su vida. ¿Por qué? Porque supieron honrar a los hombres de Dios, porque supieron honrar y seguir sus consejos. Y lo dice uno así, dice que fácil parece esto, ¿verdad? Pero a veces cuando uno mira al pueblo de Dios a nivel mundial, dice, pero qué difícil parece que se les hace todo esto. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos recibir a los hombres y mujeres de Dios o que Dios ha levantado en autoridad. No sabemos recibir el consejo de los pastores, no sabemos recibir sus enseñanzas, no sabemos recibir su dirección, no los recibimos con honra como hicieron estas mujeres con Eliseo y Elías. Lo que les funcionó fue que ellas dieron honra a quien Dios levantó. Lo que les funcionó fue que ellas se sometieron de alguna manera a quien Dios puso en autoridad, pero nosotros tenemos problemas con esa sujeción. Y cuando tú y yo no entendemos o no tenemos ministrado en el corazón que Dios colocó personas en autoridad, personas a las que les debemos una honra, no porque ellas lo pidieron, porque Dios así lo estableció. Hay padres, maestros, jefes, pastores, líderes, personas que tal vez nacieron y no pidieron ser esa autoridad, pero Dios así lo estableció y a ti y a mí nos demanda hónrales. Y cuando tú y yo no tenemos establecido ese principio de honra y autoridad, lo que sucede es que dejamos de recibir esas bendiciones que Dios preparó para ti y para mí. Resulta que esas bendiciones quedan retenidas. ¿Por qué? Porque la llave para abrir las compuertas del cielo donde retienen esas bendiciones se llama honra. Y tú y yo no tenemos esa llave, o si la tenemos no la enviamos a funcionar bien y no podemos hacernos con las bendiciones. Estas mujeres recibieron todo lo que recibieron por honrar a Elías y Eliseo, 2 profetas. ¿Entendemos esto? Porque muchas veces caminamos de esta manera. Señor, por favor, dame largura de días, dame una buena vida, que las cosas me vayan bien. Pero después nosotros no sabemos honrar a los padres, los deshonramos, los tratamos mal. Mira aquí, Dios nunca se va a contradecir y Él no te va a dar algo que no está ni siquiera sujeto a oración. No, es un mandamiento que Dios colocó para ti. ¿Quieres una buena vida? Bueno, ni siquiera tienes que orar por ella. Yo te he dado la llave. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando lo hagas, esa llave abrirá que tus días se alargan en esta tierra y las cosas se alinean en el mundo espiritual para que a ti te vaya bien.
Pero nosotros queremos traspasar los principios de Dios, queremos quebrantarlos y deshonrar al padre y deshonrar a la madre y no tratarla bien y luego decirle a Dios, es que ¿por qué las cosas me van mal? Bueno, tal vez aquí tienes la respuesta. Los hombres, es que parece que Dios no me escucha. Le llevo tanto tiempo pidiendo esto y parece que no me escucha. Bueno, tal vez tienes que echar una miradita a cómo va la relación con esa mujer que tienes ahí la llave para que a ti las oraciones te sean respondidas y escuchadas cuando la honres y le des honor. Y hay otra cosa muy importante. Fíjate que el versículo dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta. Ojo, aquí él ni pidió serlo, Dios lo estableció así. Dice, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando tú honras a tu pastor, te voy a poner el ejemplo con el pastor. Cuando tú le honras como un pastor, por cuanto es tu pastor, ¿sabes qué sucede? Que entonces esas bendiciones retenidas en el mundo espiritual, que solamente tu pastor te puede dar, vienen a ti. En las manos de Elías y Eliseo estaba el hacer grandes milagros. Incluso resucitaron al hijo de una de las mujeres, ¿verdad? Grandes cosas, extraordinarias cosas, pero todo estaba escondido en ellos y fueron esas mujeres que de alguna manera los honraron y tocaron como un botón en el mundo espiritual donde todo eso se desató para ellos. Es así que las bendiciones o ciertas bendiciones espirituales están colocadas en personas en autoridad. Cuando tú honras a tu pastor como pastor, tú recibes esa recompensa que tiene como pastor en el mundo espiritual. El problema es que si le honras como un buen amigo, como una gran persona, entonces lo que tú vas a tener es esa recompensa de amistad con el pastor, pero no tendrás esa recompensa como autoridad espiritual que contiene mucho más que una amistad. Recuerda que la honra que tú des determinará la recompensa que tú vas a recibir. Fíjate que Jesús, el Hijo de Dios, hacía milagros extraordinarios. Todo lo podía hacer, pero sin embargo entró en Nazaret y no pudo hacer grandes cosas, sino unas cuantas sanidades aquí y allí, con imposición de manos. ¿Sabes por qué? Porque Él era el Hijo de Dios, pero en Nazaret las personas le honraron como el hijo del carpintero. Entonces para ellos Jesús era apto para hacer muebles extraordinarios, pero no milagros extraordinarios. ¿Qué sucedió? Que recibieron conforme a la honra que dieron. Como dieron honra al hijo de un carpintero, ninguno recibió de recompensa un milagro. ¿Qué había contenido en Jesús? Todo el poder para suplir toda necesidad, poder para hacer los imposibles. Pero ellos honraron al hijo de un carpintero. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo honraron como hijo de carpintero y no pudieron tener recompensa de milagros. Obtuvieron de él conforme la honra que dieron. Y este es un problema grandísimo en las iglesias, que nos limitamos a ver a las personas con ojos naturales, en lugar de ver la posición espiritual que Dios ha colocado en esas personas, bien sea el pastor, el líder. Mira, muchas personas no pueden recibir nada de los pastores porque ellos no se ponen a ver quién es su pastor o su pastora en Dios. No, ellos comienzan a ver quiénes son sus pastores en lo natural. Ellos comienzan a ver que sus pastores tienen debilidades, que sus pastores tienen fallos, que sus pastores también tienen o son como ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que no los reciben como profeta, no pueden recibir una palabra de Dios a través de los pastores porque ellos no los reciben en su corazón como profetas, como aquel que trae la voz de Dios para ellos. No, ellos ven a los pastores como aquel al que ya le agarré el fallo,
ya le agarré la debilidad, yo ya sé por dónde cojea. Otros dicen, no, yo no voy a decir eso de mi pastor es un gran amigo, somos colegas. Mira, está bien que tú seas amigo del pastor y nosotros somos muy cercanos, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado porque muchas veces tener cercanía y amistades de colegueo, ¿sabes qué sucede? Que el colegueo suele hacer peligrar la honra y trae deshonra. Porque tú ves a tu pastor como tu colega, como tu amigo. Entonces eso te impide verlo en el mundo espiritual como figura de autoridad. Entonces, al no poder verlo como figura de autoridad, el colegueo te hace traspasar ciertas líneas que te van incluso a arrastrar a la deshonra. Yo recuerdo hace muchos años fui a ministrar a un lugar. Hace muchos años, creo que fue la primera vez incluso que el pastor de allí me colocaba en los carteles como Ana Olondo, la profeta. Y realmente yo hasta le llamé y todo para decirle, ay, por favor, no pongas eso. Yo no tenía mucho conocimiento, estoy hablando de hace más de 10 años. Ni siquiera estábamos en el ministerio. Y bueno, él me dijo, él de verdad veía más allá de lo que yo veía. Y él me dijo, no, usted es una profeta de Dios y aquí va a venir una profeta. Y ya colocó los carteles, Ana Olondo, la profeta. ¿Sabéis qué sucedió? Que cuando llegué a ese lugar, Dios se manifestó de manera tremenda porque ellos esperaban un profeta, honraron a un profeta y Dios les dio honra de profeta. Yo nunca había visto además que las personas cayeran todas juntas y cosas así. Y decía, Dios mío, tú estás aquí. Pero el mismo día, en la tarde, a media hora de ese lugar, en mi tierra, yo simplemente era Ana Olondo. ¿Qué sucedió? Que las personas allí me conocían como la amiga de la infancia, la compañera del colegio, la hija de la peluquera. Mi madre en su día fue una peluquera reconocida. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos me honraban, la que me honraba como la compañera de colegio, pues se me acercaba y me recibía como una compañera y hablábamos de las cositas de cuando éramos niñas en el colegio. La que me recibía como la hija de la peluquera, pues me contaba cuántas cosas y peinados maravillosos mi madre había hecho. El Espíritu de Dios estaba sobre mí para libertar a los cautivos. Estaba sobre mí para poner mis manos sobre los enfermos y que ellos sanaran. Estaba sobre mí para traer sanidad, libertad, bendición. Pero ellos no supieron honrarme sino como la hija de la peluquera, la compañera del colegio, la amiga de la infancia. Ellos no podían ver en qué posición espiritual Dios me colocó. Y ese es un gravísimo problema que tenemos tú y yo hoy, porque lo natural nos impide recibir lo espiritual. Así decía el Señor, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Aprendamos a honrar. También tenemos que tener cuidado con esto otro. Hay personas que claman y claman a Dios para que Dios les provea, Dios les sane, Dios les haga un milagro, les abra el mar. Pero esas personas ya determinaron de qué manera Dios les va a hacer el milagro. Entonces comienzan a decir, bueno, si el pastor pone las manos sobre mí, si la pastora ora por mí, incluso entran en comparaciones. Eso es terrible en el mundo espiritual, porque cada uno tiene una asignación y una posición en Dios. O con los líderes, comienzan a inclinarse, este líder no me gusta, aquel otro me gusta más, a este yo lo conozco y yo me lo encontré ahí en el mercado y menudo es. Y comienzan a hacer esas inclinaciones al corazón y se pierden lo que Dios depositó tal vez en el líder que tú no querías ni mirar, en el líder que tú no esperabas ni que te tocara para orar. Y resulta que Dios había colocado ahí tu bendición. Pero comenzamos a mirar a las personas por lo que vemos en la carne, en lugar de por lo que son en Dios o la posición que Dios les dio. Y ahí sucede que perdemos o sigue retenida la bendición en el mundo espiritual. Y esto nos resta o nos hace perder. ¿Me dejáis deciros algo con todo el amor del mundo? Mira, el pastor en este lugar tiene una autoridad y tiene una posición que no tengo yo. ¿Por qué? Porque él es el pastor.
Eso no lo podemos olvidar. Sabemos que Jesús es la cabeza, pero luego va el pastor. Y muchas veces nosotros nos inclinamos por lo que vemos o por lo que creemos, no por lo que la palabra dice. Entonces, pero es que a mí me gusta más como la pastora ora, a mí me gusta más como la pastora ministra. ¿Y sabes qué sucede? Que las bendiciones que Dios colocó para que llegaran a tu vida a través del pastor quedan retenidas, porque tú las estás buscando en mí, en lugar de buscarlas en Dios y en el orden que Dios estableció. O sea, realmente la honra que no das hace que se retengan bendiciones que no llegarán. Que no llegarán. Él es autoridad en este lugar. Y te guste más o te guste menos una persona, Él es la cabeza. Y por ser el pastor es quien tiene ciertas bendiciones que jamás te las podré entregar yo. ¿Hemos entendido esto? Y le damos un aplauso al Señor por revelarnos esto. En cuanto al liderazgo, igual. Como os decía, a mí me gusta más este líder, me gusta más el otro, pero mira, en vez de andar mirando qué líder nos gusta más, ¿por qué no nos centramos en confiar en Dios y dejar que Dios dirija tu vida y tu asunto? Someteos, dice Dios, los unos a los otros, no te dice a quién. Someteos, porque hay congregaciones en las que si el pastor o la pastora no pone sus manos en la cabeza, las personas se piensan que se van sin la bendición. Eso es un error terrible. Y hay congregaciones en las que están mirando a ver qué líder me toca hoy. Un error terrible, porque tú le estás atribuyendo algo a alguien que no es. En Dios está la bendición y en Dios está el milagro. Escondidos en Dios. Y después de eso, lo único que tú tienes que hacer, lo único que te toca hacer es discernir sobre quién descendió ese milagro que hoy hay para ti. Porque puede ser sobre un líder, sobre un pastor, sobre un hermano o sobre un burro. Dios colocó la bendición en un burro y ese burro habló. Entonces tú lo único que tienes que pensar es: voy a discernir sobre quién está la bendición que Dios quiere darme hoy. Porque hay personas en verdad que entran al servicio y vienen con un problema y un hermano se les acerca y empiezan hasta a sentir el fuego de Dios y dice: esta mujer parece que sabe de mi problema. Y sabes, somos como los de Nazaret. No, pero esta yo ya la conozco, de esta no puede traerme Dios nada bueno. Esta no es la hija de la peluquera. Y te pierdes la bendición. Porque Dios colocó la bendición, la solución a tu problema en esa hermanita que se estaba acercando y sentías hasta el fuego de la presencia de Dios. Pero dijiste: no, mejor espero que la pastora baje en el llamado y ponga las manos sobre mi cabeza. Ese día te fuiste sin tu recompensa, porque no supiste honrar al justo y no supiste darle un vaso de agua al discípulo. Y te fuiste sin la recompensa. Ocúpate, recuerda, de discernir sobre quién descendió el Espíritu de Dios para soltar tu bendición. Tenemos que reconocer a las personas por quienes son en Dios. Dice: por cuanto es profeta. Dios lo nombró profeta, no por lo que nuestros ojos ven o las debilidades que ven. ¿Acaso no crees que Eliseo y Elías tenían debilidades? Mujer, ahora voy contigo. Antes he ido con los hombres, ¿sí? Muchas veces nosotras también perdemos las bendiciones que Dios tiene escondidas, retenidas ahí en nuestros esposos, porque no lo sabemos honrar. Este barrigón, este malhumorado, este vago, este incircunciso, es hijo de Dios, pero tú ya lo metiste en el saco de los incircuncisos. No sabemos honrarlos. Y lo que no sabemos es que el no honrarlos por fijarnos más en su humanidad que en lo que Dios depositó en ellos, no les hace perder a ellos. Ellos perderán tu honra, pero tú pierdes tu recompensa. Tú pierdes la recompensa que Dios colocó en ellos. Y lo más triste de toda esta historia es que nos cuesta honrar a nuestros esposos, los hombres de Dios que el Señor colocó a nuestro lado. Ahora bien, cuando vas a honrar a un impío, ahí sí le das honra. ¿Cuántos aquí están trabajando en una empresa y tienen un jefe? ¿Tú honras a tu jefe?
Sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo honras? ¿Lo honras porque tu jefe cada mañana viene peinadito, limpio, aseado y oliendo bien a la oficina? No, ¿verdad? Tú lo honras porque dentro de esa empresa, dentro de ese escenario laboral, él tiene una posición de autoridad sobre ti, es tu jefe. Y tú sabes que por esa autoridad que tiene, tú le tienes que obedecer y tienes que hacer lo que él dice. Y como recompensa, como retribución a tu honra, viene un salario, vienen unas vacaciones pagadas, viene una seguridad social y no nos cuesta. Pero luego en nuestras casas nos cuesta. ¿Por qué? El diablo sabe trabajar, pero tú y yo nos tenemos que levantar contra él porque nos estamos perdiendo bendiciones que muchos cristianos llegarán al cielo una vez pasada esta tierra y dirán: ¿cuánto me perdí en Dios? No porque Dios no nos las quiso dar, porque no las supimos recibir. ¿Sabéis que otro gran problema de la iglesia son las mujeres predicadoras? Mucha gente no recibe de mí nada de lo que digo, porque simplemente soy mujer. Entonces no pueden recibirme a mí por ser mujer y tampoco pueden darme esa honra recibiendo un mensaje de parte de Dios de una mujer. Dejan de honrarme como alguien que puede traer una palabra de Dios a sus vidas. ¿Qué sucede? Yo sigo predicando, pero ellos cierran la puerta a recibir cualquier tipo de bendición que Dios haya colocado en una mujer, sea yo o sea otra. Pero la bendición que a sus vidas llegaría a través de una mujer nunca va a llegar, porque ellos cerraron esa puerta por no honrar a la mujer que Dios levantó. Tenemos un caso aquí, el libro de Jueces en el capítulo 4 nos dice que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, y encima Dios añade, mujer de Lapidot. ¿Sabes por qué lo añade? Para que sepamos que además estaba casada. Y Dios no levantó a su esposo, levantó a ella para gobernar. Y el versículo 5 finalizando dice: y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. ¿A quién acudían los hijos de Israel? ¿A Lapidot el esposo? No, acudían a la mujer, a Débora, porque ellos reconocían que Dios había levantado a esa mujer. Y estamos hablando de una época de patriarcas, que ellos podían haber dicho: ¿qué es esto? Esta es una locura, esto va en contra de la misma ley de Dios. Pero no fue así. Ellos honraron, recibieron la bendición porque ellos reconocieron a Débora como jueza puesta por Dios en Israel. No la desecharon por ser mujer. Todos ellos recibieron esas bendiciones que Dios había retenido para toda una nación porque supieron obedecer la voz de Dios. Aunque los cambios eran tremendos en una época de patriarcas. Pero tenemos que reconocer a las personas en el espíritu y no en la carne. Si yo las conozco solo en la carne, entonces ¿sabes qué sucede? Que voy a encontrar un montón de debilidades en las personas, en todas. Voy a encontrar faltas, debilidades, cosas que no me van a gustar de su carácter. Mira, para gustos, colores, a todo el mundo yo no le tengo por qué caer bien. ¿Pero qué tiene que ver con mi carácter o mi personalidad, con la posición espiritual que Dios me ha dado? Nada. Entonces tenemos que aprender a no mirar a las personas por la carne, sino por el espíritu. Por eso algunas personas solo aceptan un liderazgo cuando para ellos es perfecto, sin mancha, sin equivocación. Mira, eso no existe en la tierra, eso somos en Cristo. Pero aquí en la tierra, te digo, vamos a fallar, la vamos a embarrar, nos vamos a equivocar. Tal vez un día incluso te voy a herir, porque soy de carne. Y Dios uno y en el cielo. Pero no hace falta más. Nosotros todos los demás somos personas vulnerables. Somos personas que nos vamos a equivocar. Y ojo con las personas que están en autoridad y tienen gente cerca. ¿Por qué lo digo? Porque esa gente cerca es la que mejor va a conocer las debilidades de la persona. Bueno, yo creo aquí, después de mi familia, la persona que más conoce de mis fallos, mis debilidades y de todo es Laura. Ella vino desde la niñez conmigo, desde la jovencita, yo la llevé al Señor. ¿Tú crees que Laura no conoce todas mis debilidades, mis faltas, mis equivocaciones?
Mas, sin embargo, yo nunca sentí que ella me deshonraba. Yo soy su amiga y su pastora. Yo soy su amiga y me honra como amiga y me honra como pastora. Se puede, a pesar de, se puede. Mira ahí el caso de David y Saúl. David honró a Saúl a pesar de que Saúl se había ya desviado completamente y se había vuelto malo, malísimo. Pero David tenía claro el principio de honra y autoridad. Y aún dice la Biblia que un día cortó el borde del manto de Saúl. Le podía haber dado muerte, pero solamente le cortó un poco el manto. Y dice que se le turbó el corazón. Hice mal por el principio de honra y autoridad. El mismo principio que tenía Jesucristo. Déjame explicarte algo aquí. No estoy hablando de poder, ¿de acuerdo? Te voy a explicar el porqué. David tenía más poder que Saúl. Poder es unción. La unción de David venía de la cercanía que tenía con Dios. Tanto es así que Saúl nunca pudo vencer a Goliat, no tenía poder. David tenía la unción sobre él, el poder aún de vencer gigantes. Pero Saúl era el rey, era la autoridad. Eso es entender perfectamente el principio de autoridad y de honra. Lo digo porque hay muchas personas en las congregaciones que creen tener, incluso pueden tener más unción que sus pastores y por eso creen que pueden quebrantar o traspasar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y dejar de honrar, incluso deshonrar a sus pastores porque ellos se creen en autoridad. No, puedes tener el poder, la unción, pero la autoridad es otra cosa, ¿sí? Bueno, quería decir eso. Entonces, David y Jesús, como digo, lo entendieron. Cuando Jesús apareció en el escenario de Juan el Bautista, Jesús no le dijo a Juan: mira, Juan, ya vengo, soy el Hijo de Dios, puedes hacerte a un lado, ya sigo yo. No. ¿O qué tal si le hubiera dicho: Juan, te conozco desde antes de la fundación del mundo, sé todas tus debilidades, yo sé todos tus problemas, sé todo lo que andas? ¿Crees que Jesús no sabía del corazón de Juan mejor que Juan mismo? Mas sin embargo no hizo nada de eso. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Juan, bautízame. Y por esa sujeción a la autoridad, dice la Biblia que los cielos se abrieron. Después lo tenemos en otro escenario con el maestresala. Había una boda y se necesitaba vino. Y Jesús era el Hijo de Dios, entonces convirtió el agua en vino. Pero ¿sabéis? Jesús sabía que en aquella boda había una persona que estaba en autoridad y no era él. A pesar de ser el Hijo de Dios, la autoridad en esa boda cayó sobre un maestresala. Entonces Jesús dijo: vayan al maestresala para ver lo que el maestresala quiere hacer. Yo no soy la autoridad aquí. Y a mí me sorprende cuando muchas personas en la iglesia tienen ideas y tienen cosas y proyectos y sin pasar siquiera por los pastores están repartiendo todo eso. No, eso no es un principio de autoridad. Y la bendición viene por la honra a la autoridad, no por la deshonra o la independencia. Jesús es nuestro ejemplo. Mira que honró a Juan el Bautista, honró al maestresala, honró a sus padres terrenales, siendo él Dios y sus padres humanos con debilidades. Y Jesús siempre les obedeció y les honró. Y esto hizo que de alguna manera, directa o indirecta, honrara a su Padre Dios. Porque cuando nosotros honramos, o cuando nosotros honramos a Dios, cuando honramos a los hombres y mujeres puestos por Dios. Y así Jesús honraba a su Padre. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Ahora va para los hijos, ¿sí? Ha habido reparto para el esposo, para la esposa, los hijos. ¿Qué dice Dios para los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Pero quiero ir más allá, porque estamos además en una era, en una época donde las familias están tan desestructuradas que muchos en la edad de la adolescencia ya no tienen a su padre biológico, a su madre biológica con él, ya se formó otra familia. Mira, déjame decirte que si Dios colocó ese padre para ti, ese padre es al que tú debes de honrar. Y ejemplo tenemos en José, que no era el padre biológico de Jesús. Pero es que Dios dice claramente, el profeta, dice, el que honra o recibe a un profeta como profeta por ser profeta, pues honra o recompensa de profeta recibirá.
El que honra o recibe a un padre por ser padre, no dice que porque te gusta tu padre, porque te cae bien tu padre, porque tu padre piensa como tú. No, no dice nada de eso. No dice que le veas lleno de fallos o le veas perfecto. No dice nada de eso, porque además tus ojos no son los ojos de Dios, sino por cuanto Dios te lo colocó por padre en autoridad para ti. Dice que ahí, entonces si lo recibes como padre en tu corazón, porque uno puede vivir en la misma casa y no recibir al padre en el corazón. Si lo recibes como padre, ahí Dios te promete y te dice, recompensa vas a tener de bendiciones que solo un padre puede dar. Aún en el matrimonio, la madre desata sobre los hijos cosas que el padre no puede desatar y el padre desata cosas que la madre no puede desatar. Y para ser completos, uno debe de honrar a los dos y recibir la bendición de los dos. Amén. Vivir con corazones que albergan menosprecio. ¿Qué me va a decir este a mí? ¿Cuántas veces de jovencita yo pensaba eso? ¿Qué me van a enseñar mis padres a mí? Mira un alcohólico y la otra no se entera de nada. ¿Y sabéis? Si uno pudiera volver atrás, ¿verdad? No importa quién mi padre fuera, a mis ojos visibles, mi padre en Dios era mi autoridad espiritual. Y me perdí muchas cosas y muchas bendiciones por no saberle honrar. No quisiera que te suceda a ti. Cuando somos jóvenes muchas veces somos como toros bravos, ¿verdad? Y creemos que lo sabemos todo. Creemos que yo lo tengo todo, lo puedo todo, yo no te necesito. Si Dios dijo que le necesitaba, muchas recompensas ya nunca vendrán a mi vida, porque no supe reconocer a quien Dios colocó en mi vida. Y así con la madre, que no te pase, que no vivamos con corazones de menosprecio. Voy a pedir por favor los músicos me ayuden. Con corazones de menosprecio, a ese pastor, míralo, anda ya, míralo cómo va. Primero que se aplique el cuento a él, a esa pastora, una teatrera. Yo he oído eso de mí, una teatrera. ¿Qué más da lo que ellos digan de mí? Os digo algo, siempre te va a ocurrir que hay quien no te va a reconocer, siempre. Pero eso no te tiene que importar. Y no solo no te tiene que importar, quien yo soy en Dios no se va a ver afectado de ninguna manera si ellos me reconocen o no. Quien yo soy en Dios y la autoridad, el don y la unción que Dios colocó sobre mí no se va a ver afectado en ninguna manera si el pueblo me reconoce o no, si otros pastores me reconocen o no, si mis hijos me honran o no. No se va a ver afectado en ninguna manera. Ahora sí, ellos van a ser los afectados, porque todo lo que Dios colocó en mí, que porto sobre mí para desatarlo para ellos, ellos nunca lo van a recibir. No van a ser abiertas esas compuertas de los cielos, porque la llave de la honra no está en sus manos. Entonces no te importen los demás. Tú vete a por lo tuyo en Dios, que la vida es como neblina, se aparece y se desaparece tan rápido. No podemos volver atrás, pero podemos mirar hacia adelante, aprender de nuestros errores y enseñar a los demás. Mira, no cometas lo mismo que yo cometí, porque sufrí y me fue mal. Y tal vez de 20 a los que hablas, uno te da oído y a través de ti Dios le cambia la vida. ¿Qué te parece? No me importa compartir y predicar. Antes me importaba mucho. Ay, si digo esto y no lo entienden, aquellos se enredan, los otros no se enredan. No. Una vez aprendí. Yo comparto lo que Dios me da. Y al menos haya un 10% que me escucha, el otro 90% se las arreglará con Dios. Pero hay un 10% que me escuchó y su vida se transformó. Yo quiero ahora que tú cierres tus ojos un momento, porque Dios quiere hablar contigo con amor. Él es especialista en corregirnos con tanto amor. Y sé que hay muchas personas aquí que le habéis deshonrado a Dios porque habéis deshonrado a los hombres de Dios. No habéis recibido el consejo de un pastor, el consejo de una pastora. Tal vez no has recibido la oración de ese líder porque no era el líder que tú considerabas que tenía que orar por ti.
Y eso entristeció el corazón de Dios, porque Dios en ese día colocó sobre ese líder tu bendición y tú viniste a desecharla. Entonces creo que debemos de pedirle perdón al Señor, porque la deshonra a la autoridad trae deshonra contra Dios. Y en esta hora y en este momento, ¿sabes? Pueden suceder dos cosas. Una, que los cielos se abran ahora mismo sobre ti a causa de la honra que le das al Señor, como cuando Jesús honró a Juan el Bautista, no por lo que los ojos naturales podían ver, sino por quién era Juan el Bautista. Lo honró, lo recibió, lo reconoció y el cielo se abrió. Pero otra cosa que puede suceder es que los cielos permanezcan cerrados para ti porque no sabes honrar, o aún un paso más allá, solo sabes deshonrar. Yo quiero orar por ti para que esto nunca suceda. Y hoy tú tomes del Señor esta llave en tu mano. Y yo te digo, funciona, funciona. Comienza a abrir con puertas que tienen bendiciones retenidas con la honra. Honra a tus padres, honra a tus jefes, honra a tus líderes, honra a tus pastores. Y serás la persona más bendecida. Porque todas esas bendiciones caerán sobre ti. Padre, yo te pido, Señor, y me incluyo yo, que nos perdones por toda deshonra en el mundo espiritual, que nos perdones las deshonras que hemos hecho a la autoridad, porque finalmente estas deshonras nos han costado deshonrarte a ti. Perdónanos. Padre, nos llamaste cielos abiertos y yo ahora, Señor, invoco tu nombre declarando que se abren los cielos sobre toda persona que ha tomado esta llave y dice: yo voy a usarla honrando a mi autoridad. Te ruego, Señor, abras los ojos de aquellos perdidos, aquellos que han perdido el norte, Señor, y viven con cielos cerrados, cielos de bronce, porque la deshonra está continuamente en sus bocas y en sus corazones. Misericordia. Y te ruego, Padre, que hoy a toda esta congregación venga un giro al corazón del pueblo y un giro a cada situación para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria solamente por la honra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Aleluya.